Dios les bendiga en esta hermosa mañana, este hermoso día. Vamos a tener una corta meditación en el libro de Mateo 24, 3, 14, bajo el tema señales antes del fin. La palabra de Dios nos dice en esta mañana de la siguiente manera, honrando a Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entre sí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, lo vamos a dejar hasta aquí nomás, en el versículo 14, cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor estaba hablando en este libro de Mateo 24, se refería al pueblo de Israel, pero siempre se ha dicho de que el pueblo de Israel será nuestro reloj. Y cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaban y le preguntaban cosas diciendo: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les hablaba en parábolas. Él les decía cosas a ellos porque sabía que ellos le iban a entender, porque habían andado mucho tiempo a su alrededor. Pero Él daba un consejo y les decía: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, a muchos de sus escogidos serán engañados, a muchos de aquellos que conocen la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel tiene una virtud, tiene una ventaja de que ellos son enseñados desde la niñez. Sus padres les enseñan a sus hijos desde la niñez las Sagradas Escrituras. Y Jesús sabía todo eso porque Él es Dios. Y Él les decía: mira que nadie os engañe. Cuando Él decía: mira que nadie os engañe, es porque Él sabía de que muchos de ellos caerían en esa falsedad. Porque vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarían. También dice que se oirían rumores de guerra. Pero mirad, dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se van a levantar naciones contra naciones, reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La palabra de Dios es muy clara. Todavía no será el fin, pero sí habrá
será el principio de dolores. Sucederán otras cosas. Podemos darnos cuenta de las naciones que están en guerra desde hace mucho tiempo. Podemos darnos cuenta de las muchas necesidades que se dan, las cosas que se han presentado como pestes, como hambres, como inundaciones, como terremotos y diferentes situaciones que son los que todo ojo lo ve, aún en las mismas noticias se escuchan. Y podemos ver de que las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras, se cumplen una a una. No hay duda, no hay manera de poder poner en duda lo que las profecías ya están escritas y que el ser humano ha aprendido a conocer de ellas la verdad. Es el único libro de libros que consta de la verdad. Es el único libro que usted puede leer en su casa confiadamente y saber que todo lo que está escrito allí va a irse cumpliendo una a una. Cuando escuchemos rumores de guerras, naciones contra naciones, pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, esto solamente es el principio de dolores. Y esto hace muchos años que ha estado sucediendo. Todos hemos sido víctimas de los movimientos de la tierra, todo lo que ha sucedido, los lugares que han sido abatidos por huracanes, por inundaciones, lugares que han sido destruidos por los terremotos, lugares donde han muerto infinidad de personas por las pestes, de hambre y aún más. Podemos ver cómo está descompuesto los climas. Hay un calor insoportable porque el ser humano es el que ha destruido la tierra. Hemos destruido la atmósfera a través de todos los inventos que nos hemos hecho y hemos destruido lo que Dios nos ha dado. Y en el versículo 9 nos sigue diciendo entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Están hablando del pueblo de Israel. Eres aborrecido de toda la gente por causa de su nombre. Esto es a causa por el nombre de Dios. Pero a veces los pueblos son aborrecidos porque hay un principado, un gobernante que está haciendo maldad. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, a veces es aborrecida por mucha gente, por la matanza de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de orar por ellos, no maldecirlos, sino que orar por ellos. Y cuando habla que serán aborrecidos por toda la gente por causa de su nombre, se refiere a aquellos que todavía tienen su corazón puesto en Dios, aquellos que profesan la fe en el Señor, aquellos que hablan de la palabra del Señor, aquellos que aún se mantienen ahí firmes en su creencia y su amor hacia nuestro Dios, enseñando a sus hijos desde pequeños que hay un Dios que pronto volverá. Muchos tropezarán y entonces los entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial, los falsos profetas que se levantan y engañan a muchos. Pero dice la palabra de Dios, mucho ojo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es necesario perseverar hasta el fin. Aunque la maldad haya crecido, hay que perseverar hasta el fin, porque grande es aquel que lo prometió. Y si Él lo prometió, Él cumplirá.
Todo el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra del Señor. Así es de que sigamos adelante, confiando en nuestro Dios y viendo de qué manera nosotros podemos mantenerlos en esa línea preciosa que el Señor nos ha permitido. Él les hablaba a ellos: es aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas serán azotados. Y aún ante los gobernadores y reyes serían llevados por causa de mí, de Él, de Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo que tendréis que hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros, dice, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra poderosa, palabra en la cual podemos confiar y esperar. Esperemos en Dios, sigamos haciendo lo bueno, perseveremos hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias en este día por todas tus bondades, por habernos guardado durante la noche, por darnos un nuevo día lleno de vida, en el cual, mi Señor, te lo presento en este día para que seas tú guardándonos bajo tu cobertura, bajo tu sala, mi Señor. Bendice a tu pueblo, al pueblo de Israel. Bendice al pueblo de Israel y hazlos reconocer sus errores, Señor, para que se vuelvan a ti. Y que por aquellos pocos que han quedado, que creen en ti, que todavía creen en tu palabra y están sujetos a ello, por amor a ellos, Señor, trae paz a esa nación. Trae paz, mi Dios amado, ya que muchos de ellos han perecido a causa de las guerras que se dan a diario, la matanza, el abuso que hay hacia las mujeres, la muerte a los niños, a los ancianos, hombres sometidos a guerras para que se maten unos a otros. Ten misericordia del pueblo de Israel, mi Señor. Ten misericordia. Israel es nuestro reloj y todo lo que ahí acontezca, Señor, también se aproxima a nosotros. Guarda a todas las personas. Dale lo necesario para seguir adelante y que podamos perseverar hasta el fin todos los habitantes de la tierra. Ayúdanos, Señor, a amarte más y más, a creer más en ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos. Ayúdalos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Y gracias por permitirnos ser instrumento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.